sino quiere ser queso independiente. Bueno, a ver, sí. Yo le contesto luego a Antonio. No, porque la respuesta y la consulta, el referéndum. Hay una cuestión que ha planteado nuestro conductor del programa. ¿Qué debería hacer el gobierno en estas circunstancias? Hombre, esta pregunta hecha así, en frío, haciendo abstracción de lo que ha sucedido en los últimos 30 años, claro, es que hay que ponerla en su contexto. El contexto es que llevamos 30 años o 35 años de renuncias, cobardías, oportunismos y errores. Claro, si el nacionalismo de identidad secesionista plantea en el País Vasco y en Cataluña, por cierto, no de ahora, sino desde hace un siglo, plantea una batalla, una guerra contra la unidad nacional de bases ideológicas y de fortísimas movilizaciones emocionales, utilizando todo tipo de métodos, y algunos de ellos, por cierto, execrables. Lo que tú no puedes hacer es dar facilidades. Es decir, claro, porque mire, si a usted le doy un martillo y un clavo, usted con este martillo y este clavo puede colgar un cuadro, pero me lo puede clavar en la cabeza. Entonces tienes que saber a quién le das el martillo con el clavo. Si se lo doy a Alfonso, sé que lo utilizará para clavar un cuadro a la pared, o a Miquel. Pero claro, si se lo doy a un nacionalista independentista identitario, pues lo que hará seguramente es clavármelo en la cabeza. Entonces, el planteamiento del Estado autonómico, en su origen, tenía una serie de vicios de origen que, agravados por su desarrollo y por la praxis, porque claro, el planteamiento que hicieron nuestros padres de la Constitución, casi todos ellos, con alguna excepción, hombres eminentes y esclarecidos, pues no estaba mal. Quiere decir, mire, este sistema será estable porque habrá dos grandes partidos nacionales, uno de centro derecha y otro de centro izquierda, que darán cohesión a la nación. Y que, aunque la nación la fragmentemos en entidades subestatales con amplia autonomía, estas dos organizaciones poderosas de ámbito nacional la mantendrán cohesionada. Pero es que estas dos organizaciones poderosas de ámbito nacional lo que han hecho es que cada vez que se ha planteado el tema de cerramos filas para defender la cohesión nacional, han hecho una cosa muy extraña: se han ido con aquellos que quieren liquidar la nación para que el otro no compartiera el poder. Claro, esa falta de visión de Estado, esa falta de responsabilidad histórica nos ha llevado aquí. Pero ya estamos aquí, ya estamos aquí. Y la situación es que los partidos políticos catalanes, con la excepción de los minoritarios, y dentro de los minoritarios el menos minoritario, el PP, pues con excepción de estos partidos que representan en el Parlamento de Cataluña ahora una quinta parte más o menos, todos están por la independencia y por la secesión, hasta una parte del Partido Socialista de Cataluña, que estaban en la manifestación. Bien. Y además la manifestación ha puesto en la calle a 500.000, 1 millón, no sé, pero mucha gente. Bueno, ¿qué hace un gobierno cuando un gobierno autonómico que debe respetar la Constitución te dice que no solo no la respeta, sino que se cisca en ella y que quiere destruir la nación que tú tienes la obligación de preservar? ¿Qué hace ese gobierno? Pues acepta el reto y la batalla y dice, así, pues mira, primera providencia, el mes que viene no puedes pagar las nóminas de los mozos de escuadra, ni de los bomberos, ni de los médicos, ni de las enfermeras, ni de los funcionarios. Es así, no pueden pagarlo. Miquel, ¿es verdad o no? Claro, pero... El mes que viene, y me has venido a pedir 5.000 millones, con esta mano, y con la otra me proclamas la independencia. Pero tú me has mirado bien a mí. ¿Tú sabes con quién estás hablando, criatura? ¿Tú sabes lo que es España? ¿Tú sabes lo que es la envergadura histórica de esa mole a la que te atreves a desafiar, criaturilla? Escucha bien. De momento ni un duro. ¿Entiendes? Ni un euro. Cuando el mes que viene te vengan a pedir para cobrar, tú dirás que es culpa mía porque yo no te doy el dinero. Y yo diré que es culpa tuya porque proclamas la independencia y no respetas la Constitución. Y a continuación te intervendré. Porque como has demostrado
tal incompetencia y tal despilfarro y tal ineficiencia que no puedes ni pagar las nóminas de tus funcionarios, tendré que intervenirte, por cierto, con la Constitución en la mano. Y no me sacarás la gente a la calle, porque la gente verá que si yo intervengo cobrarán la nómina, y si estás tú no cobrarán la nómina, ni la pensión, ni nada. Por consiguiente, encantado de haberte conocido. Por cierto, cierra la puerta al salir. Esta sería la conversación que tendría. Vería usted, querido don Antonio, como Arturet esto lo entiende rápidamente. A ver, Mario.